¿Quién, quién terminó? ¿Esto se está quedando sin batería? No. ¿Quién terminó de leer el Antiguo Testamento? Levante la mano. 1, 2, 3, 4. Bien. Valió la pena por esos 4. Valió la pena por esos 4. ¿Quién leyó todo menos un libro? Que dice, no, un libro. No llegué a terminar. Ahí va, otro más. Bueno. Todo menos 39 libros. Quiero todas las manos levantadas. Pero bueno, la intención de eso, si queda algo de este año, es eso. Es que la palabra de Dios es útil para nuestra vida, que es necesaria para nuestra vida. Y tener una rutina de lectura, de acercarse a Dios rutinariamente, justamente, viene bien para nuestro ser, viene bien para nuestra alma, es lo que necesitamos, ¿sí? Y los animo a seguir con esto. Hoy terminamos, el que leyó el Antiguo Testamento terminó acá, pero el que leyó el Antiguo Testamento adquirió una sana costumbre de leer rutinariamente la palabra de Dios, ¿sí? Y esto es lo más importante que se pueden llevar de este año. Y llegamos al final. Y vamos a tener una oración antes. Se vino cerquita, así que va a orar. Señor Padre Santo, Padre amado, una vez más nos inclinamos a tu presencia para darte gracias por este momento, porque nos has acompañado durante este año, Señor, y bueno, tu palabra ha sido dispersada durante muchas personas, Señor, y muchos han obtenido conocimiento, Señor. Y algunos quizás nos hemos quedado en medio camino, Señor, pero te pedimos que nos ayudes a terminar con este propósito, Señor, y también que nos permitas entender tu palabra. Te rogamos, Señor, por los que no han llegado, para que puedan llegar, y también te pedimos pues, por lo que está preparado para este día, Señor. Gracias por todo, en tu santo nombre, amado Jesús. Amén. Bien. ¿Quiénes de ustedes leyeron alguna vez una novela completa, de principio a fin? Pocos, menos de lo que me imaginaba. ¿Quiénes de ustedes alguna vez en su vida vieron una película completa? Bueno, acá tienen que levantar toda la mano. La hice bien fácil la pregunta. Bien. ¿Quiénes? Sí, una película de 2 horitas. ¿Quiénes de ustedes alguna vez vieron una serie? La mayoría. Bien, estamos muy familiarizados con esos. Bueno, los síntomas más comunes al terminar una serie, una novela o una película incluyen sentirse muchas veces vacío, triste o deprimido porque ese proyecto al que le pusimos expectativa se terminó. Y esto se conoce informalmente como depresión post-serie, ¿sí? Que trae ansiedad, trae frustración, una sensación de desconexión con la vida real. Y esto pasa porque el cerebro deja de recibir las recompensas que le estaba proporcionando esa historia ficticia, ¿sí? Y que en cierta medida también le estaban proporcionando los personajes con los que se había encariñado. Y el final provoca una sensación de pérdida, ¿sí? Y desilusión al regresar a la vida real, a la rutina, al entender que lo que estábamos viendo era una ficción, era una realidad paralela. ¿A alguien le pasó esto alguna vez que terminó una serie y se quedó medio...? Es común, es común. Bueno, este malestar por terminar una serie trae síntomas físicos y emocionales. Este sentimiento de posserie surge de la necesidad de conciliar la realidad con esa experiencia inmersiva y emocional que nos estaba proporcionando esa serie. La vida cotidiana puede parecer aburrida, puede parecer sin propósito. ¿Y todo por qué? Porque lo comparamos a la adrenalina, a la aventura que nos proporciona eso que estamos consumiendo. Eso que nos saca de nuestra realidad, ya sea una serie, una novela, una película. Algunas personas describen la experiencia
post-serie como un duelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno se cariña en ese proceso y con los personajes, con la historia, y en un momento termina y se siente separado de eso que tanto quería. Y se desarrolla un vínculo emocional con todo esto que lo hace comparable a una separación. Y esto provoca un choque con la realidad. La vida real puede parecer un tanto aburrida, un poco sonsa, en comparación con la intensidad de las aventuras que experimentábamos en la serie. Y el cerebro se acostumbra a este ritmo de recompensas constante a través de cada capítulo, de cada episodio. Y la interrupción de esto puede ser un tanto desorientadora, ¿sí? De no saber muy bien qué hacer. Pero si algo que también experimentamos todos nosotros, que alguna vez pasamos por esto, es que son síntomas que son temporales, son muy cortos y disminuyen a medida que la persona se va reajustando de nuevo a su rutina y encuentra nuevas actividades o una serie nueva que ver, que suplanta la anterior. Pero ¿qué pasa si la historia no termina? Es más, ¿qué pasa si la historia que estamos leyendo y tratando de entender pasa a ser nuestra propia historia? Y nos encuentra en ese presente como protagonistas de una historia que no terminó. Van Hooser escribe, el canon es el guión que a la vez registra los momentos clave del drama, nos cuenta el drama de la redención, pero también pide al lector que participe en él correctamente. Y nos encontramos en que la historia que estamos leyendo, nosotros somos parte. Y cuando un relato no termina, no hay motivo para sentirse vacío, ni depresivo, ni triste. Mucho menos cuando ese relato del pasado se transforma en el presente y marca una fuerte mirada de esperanza hacia el futuro. Y esta es la historia de la redención. Y en este contexto es que la Biblia tiene un rol fundamental para el cristiano, porque no es una historia intrascendente, sino que es nuestra propia historia. Y lejos de generar un vacío existencial, la palabra de Dios hace todo lo contrario. Lejos de generar ese vacío, al terminar de leer la palabra de Dios, al terminar de leer lo que nosotros estábamos leyendo del Antiguo Testamento, la lectura fortalece a la esperanza, la confianza, ¿sí? Y hace que aumente nuestra fe. Y la palabra de Dios completa muchos de esos huecos que el ser humano tiene, que el hombre tiene naturalmente. Chase escribió, la gran historia de la Biblia está para ser leída y abrazada con fe, esperanza y amor. Y Dios la utilizará para hacer de nosotros personas de más fe, más esperanza, más amor. Ahora leemos las Escrituras como exiliados a la espera de la ciudad eterna. Un día moraremos allí y Dios mismo será nuestro Dios, con las lágrimas enjugadas, como dice Apocalipsis, y la muerte eliminada. Para siempre la fe será a la vista, la esperanza se cumplirá y el amor permanecerá para siempre. Es así como último tema, quiero que veamos este patrón, el del reino de Dios. Existe un patrón, como este que se rastrea, a lo largo de todas las Escrituras, que es el patrón del reino de Dios. Y a pesar de que esta expresión es una expresión que se utiliza en el Nuevo Testamento, y en donde su mayor divulgador es el mismo Señor Jesucristo, el concepto del reino de Dios se puede ver y trazar a lo largo de toda la Biblia. Goldsworthy, en un libro que traje ahí, que se los quería mostrar y que no lo saqué, que se llama Evangelio y Reino, define el reino como el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y bendición de Dios. El reino es una relación entre el rey y sus súbditos. En el reino hay un rey, que obviamente está para reinar, un pueblo, que es el gobernado, y un ámbito, un lugar en donde el reinado es conocido como efectivo. Entonces tenemos estos tres elementos en el reino: el pueblo de Dios,
en el lugar de Dios y bajo el gobierno de Dios. Y esta idea básica se ve a lo largo de todas las Escrituras. Primero vemos el reino de Dios en el jardín del Edén, y que dentro de un ratito vamos a tratar, un lugar donde se vivía bajo el gobierno de Dios, un lugar donde Adán y Eva vivían en obediencia a la voluntad de la palabra de Dios y bajo su reinado. Pero en este ámbito, el reino fue destruido por el pecado del hombre. Y desde este punto nos habla y se nos comenta, se dedica gran parte de la Biblia a la restauración de un pueblo para que sea súbditos voluntarios del perfecto reino de Dios. La búsqueda de Dios es hacia la restauración. A la restauración perdida entre Él y el hombre, relación alterada por el pecado. Y Dios desea que el ser humano disfrute de una relación con Él, de su presencia, y que viva siempre bajo su gobierno. Esta relación solo es posible si el pecado se corre y deja de ser un problema en esta relación. La santidad de Dios no permite convivir con el pecado y solo sin pecado nos podemos someter al gobierno de Dios y vivir la vida como fue diseñada para vivirla. Vivir bajo el gobierno de Dios significa disfrutar de la bendición de Dios. Una cosa no puede estar separada de la otra. Si no estamos cerca de Dios, no podemos gozar de las bendiciones de Dios, ¿sí? Y la lejanía del hombre hacia Dios, de su gobierno, de vivir en desobediencia a Dios, nos priva de su bendición. Y esto lo vemos en la caída del hombre, cuando esa interferencia que produce el pecado en esta relación empieza a provocar la lejanía del hombre con Dios. Todas las cosas se estropearon a causa del pecado. También lo vemos en el pueblo de Israel una y otra vez a lo largo de toda la historia. Las consecuencias del pecado fueron y son fatales, no solo para la humanidad, sino también para la creación y sobre todo para el pecador. El pecado lleva a la destrucción de todo, incluyendo la vida del pecador. Pero en su gran amor Dios promete reordenar las cosas y restablecer su reino. Y la Biblia cuenta esto, la historia del cumplimiento de esa promesa, que se puede ver de una forma parcial en la historia de Israel, pero que luego se va a ver perfectamente por medio de Jesucristo. La Biblia trata sobre el plan de Dios para salvación y su promesa de restauración del reino. Y lo deja bien claro desde el pacto abrámico, ¿sí? Cuando Dios se le presenta a Abraham y le hace promesas incondicionales de cumplimiento efectivo, podemos decir. Dice así Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estos tres elementos que hablábamos recién del reino se ven claramente en esta promesa. Dios le promete a Abraham que sus descendientes poseerían la tierra y sería el pueblo de Dios bajo su autoridad. Y vemos los tres ingredientes que teníamos en esa receta del reino. El pueblo de Dios, el lugar de Dios, una tierra prometida por Él, y todo esto bajo el gobierno de Dios, bajo su autoridad sobre su señorío, bajo su señorío. La restauración de Dios tiene forma de redención. Esa restauración que Dios lleva a cabo
tiene forma de redención. Sin la intervención de Dios, el hombre no podría restaurar nada. Dios es el que restaura y el que busca y soluciona lo que está roto. Y esto lo vimos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. La restauración nos habla de esto. La forma original se rompió, el modelo planteado en la creación se rompió, y ahí está la mano de Dios para rearmar lo que está destruido y llevarlo a su ideal, a su modelo original. Y empezamos en la creación. Y la descripción del jardín del Edén nos dice todo acerca, no nos dice todo acerca del reino de Dios, pero sí nos da un marco esencial para entender la naturaleza del reino, ¿sí? Y aparecen estos tres conceptos que estábamos viendo. El pueblo de Dios, conformado por Adán y Eva. El lugar de Dios, que es el mismo jardín que Dios había preparado para que habitara su pueblo. Y el gobierno de Dios. Solo bastaba la palabra de Dios como autoridad absoluta. Este patrón se va a ver una y otra vez como el propósito de todo lo que hace Dios. Todo lo que hace Dios es para esto, ¿sí? Así fue como pasó en la creación. Pero así pasó también en todos los procesos de la redención, ¿sí? Que llevará hasta la culminación a una nueva creación, un cielo y una tierra nueva en donde el pueblo habitará bajo el gobierno de Dios. Un pueblo, un lugar y el gobierno de Dios. Un rey, sus súbditos, eso es el reino de Dios. Y en cada etapa de la historia de la redención se ven estos tres elementos. Y lo tienen ahí. Lo tienen en la época de Abraham, lo tienen en la época de los reyes, donde había el pueblo de Dios, el lugar de Dios y el gobierno de Dios bajo algún pacto. Y también lo vemos en la época de los profetas, cuando el pueblo ya no convivía en un lugar asignado por Dios, sino que un remanente era protegido, cuidado, reservado por Dios, y ahí estaba su pueblo. ¿Sí? Y había una promesa de restauración, y la promesa se llevó a cabo. ¿Sí? Y había una promesa de templo, y el templo volvió a ser. ¿Sí? Y también se ve en eso el gobierno de Dios, donde estaba la promesa de un nuevo pacto, hasta que vino Jesucristo. ¿Sí? Y en Jesucristo también pasó esto. Esto se puede ver a lo largo de todas las épocas y periodos, de forma parcial, con las restricciones que hay por causa del pecado, pero se muestra de una forma plena, perfecta y total, un reino en todo su esplendor en la eternidad. Y a partir de este patrón del reino y del modelo planteado en la creación, Dios nos presenta una visión de cómo debería ser el mundo. Donde Dios es el autor de la creación, es el rey, donde sus súbditos tienen un rol que cumplir por la posición en la que Dios lo pone dentro de la creación. Una posición de señorío, de obedecer, de amar y de servir al rey y dar gloria a su nombre. Y como cristianos esperamos disfrutarlo por completo en la nueva creación. Otro libro que habla de esto es de un tal Roberts, que seguramente muchos de ustedes lo recibirán, que plantea distintos estadios del reino, distintas etapas del reino, hasta la consumación del reino eterno. Y nos arma ahí una secuencia, ¿sí? Y todo arranca en el modelo original, en el modelo del reino, en el jardín del Edén, y vemos al mundo tal como Dios lo diseñó. El pueblo de Dios, Adán y Eva, vivían en la tierra bajo su gobierno y bajo su palabra, y la creación original de Dios nos muestra un modelo de reino. Y esto se interrumpe por la llegada del pecado, y ese modelo se rompe y da paso
al segundo estadio. Lamentablemente Adán y Eva pensaron que la vida sería mejor si se independizaban de Dios, si eran autosuficientes. Y el pecado entró en el mundo y la caída se produjo una separación. Se alejaron del gobierno de Dios, se alejaron de obedecerlo, se alejaron de seguir sus lineamientos y Dios se alejó de ellos. No podían vivir ya más en el templo de Dios, ese templo cósmico que Dios había hecho. No podían vivir bajo su presencia. El pecado impedía que una relación cercana pudiera existir. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Fueron expulsados del lugar de Dios y ya no podían disfrutar de su bendición. ¿Por qué? Porque si no estás cerca de Dios no puedes gozar de su bendición. Y esta situación los hizo que fueran malditos y fueran puestos bajo juicio. Y esta situación triste y oscura que provoca el pecado, Dios en su gran amor, en ese contexto en donde todo estaba perdido, anuncia que va a restaurar su reino, que no va a quedar así para siempre, que va a ser restaurado el reino. Y ahí se da la promesa del reino. Y Dios llama a Abraham y le hace estas promesas incondicionales, como estábamos leyendo antes. Dios depende solo de Dios para hacer su voluntad. Dios solo depende de su palabra para restaurar el reino. Y en ese anuncio, Dios anuncia que serán su pueblo, que vivirán en su tierra y que gozarán de la bendición de estar bajo su gobierno. Todo incondicional. Y esa promesa es el Evangelio y se cumple de forma parcial en la historia de Israel, pero se cumple plenamente en Jesucristo. La Biblia registra cómo esas promesas incondicionales de Dios se empiezan a cumplir, ¿sí? Y llegamos a este otro estadio, el reino parcial. Y esto lo podemos ver a través de todo el éxodo de Egipto. Dios hace de un grupo de personas que ya habían perdido por completo su identidad, no sabían qué eran, estaban esclavos, a ser liberados y a ser nuevamente el pueblo de Dios. Si en el monte Sinaí les da la ley para que puedan vivir bajo su señorío y que el vivir bajo su gobierno traiga la bendición a su pueblo. Las tres cosas. ¿Sí? Un pueblo, un lugar y un gobierno. Y la bendición más grande de todas es que la presencia de Dios habita en medio de su pueblo. Entonces vemos en el Éxodo la conformación del tabernáculo. ¿Sí? En el centro del pueblo estaba el tabernáculo y la presencia de Dios habitaba en el pueblo y de una forma concéntrica la santidad de Dios se extiende desde el lugar santísimo, el lugar más íntimo del tabernáculo, hacia todo el mundo. Pero todavía faltaba una tierra. Y la tierra que Dios les había prometido. Y la generación del desierto se negó a confiar en el poder de Dios, a someterse a su señorío, a confiar en que Dios le iba a dar esa tierra, y motivo por el cual no pudieron entrar en la tierra y tuvieron que ir por el desierto. Ahora, la generación de Josué siguió los lineamientos del Señor y pudo obtener esa tierra. Israel era una nación que habitaba la tierra y la bendición mundial parecía estar más cerca, la tercera promesa, y que parecía que estaba por cumplirse. Pero el pecado generó que el pueblo oscilara entre la confianza y la incredulidad. Y Dios hizo algo frente a esto, envió a los jueces, esos salvadores que liberaban al pueblo. Pero el pueblo una y otra vez en un ciclo vicioso caía y aparecía un juez que lo liberaba y caía nuevamente y se restauraba y volvía a caer y la restauración llegaba. Pero Israel necesitaba algo más, necesitaba un antídoto mejor, necesitaba un rey que lo liberara.
Dice Josué 21:25, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay reino sin rey, y en el momento que todo parece encaminarse hacia el cumplimiento pleno y completo del reino, el pecado interfiere. Por un momento Israel parece estar en lo más alto de la bendición cuando llegan los reyes, ¿sí?, a Israel, y con una fortaleza como nunca había experimentado en su historia el pueblo de Israel en la época de David, pero tampoco funcionó. Israel construyó un templo en la época de Salomón. Parece que todo se encaminaba hacia la bendición mundial, pero el pecado, la idolatría, la traición hacia Dios, hicieron que esta relación con Dios se empiece a separar, ¿sí?, hasta el momento cúlmine en que Dios no soporta más. Y esto nos lleva a que después de la muerte de Salomón, estalló una guerra civil y el reino de Israel se dividió en dos partes. Las 10 tribus del norte, Israel, y las 2 tribus del sur, Judá. Y pasaron 200 años separados. Los asirios acabaron con el reino del norte. Unos años después, un siglo después, también cayó el reino del sur, Judá, en manos de Babilonia. Y en este momento de la historia, la bendición mundial parece estar cada vez más lejos. Israel ya no estaba en la tierra, estaba lejos del gobierno de Dios y lejos de entender quiénes eran. No tenían identidad como pueblo. Las 3 cosas que estaban a punto de tener, las 3 cosas estaban a punto de desaparecer. El reino del Señor sobre todo el mundo parecía más lejos que nunca. Ahora, nosotros, desde nuestra perspectiva, con el diario del lunes, podemos decir que Dios estaba haciendo lo que tenía que hacer para que su plan de redención pueda ocurrir. ¿Sí? Y durante este periodo de la historia, Dios les habló a su pueblo, a Israel, tanto a Israel como a Judá, por medio de los profetas, quienes se encargaron, por pedido directo de Dios, de llevar un mensaje de arrepentimiento que no tuvo aceptación. Llevaron y anunciaron que por el pecado del pueblo serían castigados. Pero también llevaron un mensaje de esperanza para el futuro. El mensaje que llevaron estos profetas tenían 3 partes, ¿sí? Arrepentimiento, juicio y esperanza. Y los profetas anunciaron un tiempo futuro en el que Dios iba a actuaría por medio de su rey, el Mesías. Dios cumpliría en plenitud sus promesas. El pueblo de Judá volvió del exilio, pero Dios dejó bien en claro que el día de salvación aún estaba en el futuro. Dice Thomas Reiner, la esperanza no se abandona, pero se retrasa. La victoria sobre la serpiente llegará. La lentitud del triunfo graba en nuestra mente la profundidad y la amplitud del pecado humano, pero también el milagro de la gracia de Dios. La Biblia es la historia del triunfo del reino y la historia se desarrolla como lo hace porque así da gloria a Dios. Era muy grande el pecado, pero fue muy grande la gracia. Si el Antiguo Testamento termina con la expectativa de que el Rey de Dios aparezca para introducir su reino. Aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, como el cual
le llamará Jehová justicia nuestra. Esto está en Jeremías 23, 5 al 6. 400 años pasaron en nuestra línea de tiempo para que venga el Rey. ¿Sí? Y la promesa de un Salvador deja de ser una promesa para ser una realidad. Goldsworthy lo llama al reino presente lo llama el reino acercado. Dios es el que toma la iniciativa de reducir la distancia que existe en la relación del hombre con Él. Dios se acercó. ¿Sí? Dios se acercó. Dios dejó la gloria para resolver el problema del pecado. Vino al mundo para acercar el reino. Dios se acercó. Paréntesis, a partir de mañana va a comenzar una serie que se llama así, Dios se acercó, una serie de Adviento, ¿sí? Que vamos a estar hasta Navidad con devocionales diarios pensando en esto, que Dios vino al mundo. Dios vino al mundo por cada uno de nosotros. Dios vino al mundo a morir por el pecador. Él vino al mundo para reconciliar esa relación perdida. ¿Sí? Y el mismo Jesucristo presentó el Evangelio como el acercamiento del reino. Dios se acercó, el reino acercado, y esto dice Marcos 1:15. 1:14 vamos a empezar. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El reino es revelado en Jesucristo. Y ser cristiano es esto, es aceptar que Jesucristo es la meta de todas las cosas, incluso la meta de la historia de la redención. No veo nada, che. Tengo que corregir el aumento porque allá no veo. Dice Colosenses 1:15 al 20. Búsquenlo porque en la pantalla no está completo. Y vale la pena que lo leamos todo. Colosenses 1:15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo vino a reconciliar eso que parecía que nunca se iba a poder reconciliar, ¿sí? A cargar los pecados del pecador para que el pecado ya no sea un problema y pueda haber paz en esta relación, ¿sí? Por medio de su sangre, que es la que limpia nuestros pecados. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino para que tenga vida eterna. ¿Sí? 2 Corintios, no lo tenemos en pantalla, 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Quién es Él? En Jesucristo. ¿Sí? Porque todas las promesas de Dios son en Él se cumplen todas las promesas. El reino se ha acercado, dijo el mismo Jesús. Para ver el reino de Dios debemos ver a Jesucristo.
definimos reino con estos tres elementos: un pueblo, un lugar y un gobierno. Bueno, en Cristo todo esto se perfecciona. Jesucristo contiene en sí mismo el reino de Dios. Contiene el pueblo, que son aquellos que están en Cristo, ¿sí? Es el lugar, ¿sí?, donde Él está, donde Él mora. Y es el gobierno, es su señorío sobre su pueblo. El reino se ha acercado, pero no en su estado final, porque es un reino revelado por medio de la fe en un mundo en el que vivimos, en el que hay pecado, ¿sí? Pero si hay algo que deja bien claro el Nuevo Testamento, es la futura consumación del reino, donde el pueblo de Dios conocerá de un modo completo, de un modo perfecto, y ya no por los ojos de la fe, sino con los ojos, aquello que ahora solo tiene por fe. Y cuando Cristo aparezca en su segunda venida, el reino eterno será y se hará evidente. Llegamos al último estadio, el reino consumado. Un día Cristo regresará. En la Biblia se nos describe un reino eterno, plenamente restaurado, en donde el pueblo de Dios, los cristianos de toda lengua y nación, habitan en el lugar de Dios, que es esa nueva creación, bajo el gobierno de Dios, disfrutando eternamente de su bendición. Y esta es una historia, la historia de la redención, que no puede tener final feliz. No puede dejar de no tener final feliz, perdón. Nada puede estropear ese final, ¿sí? Dios tiene preparado un final feliz para su pueblo. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 21, 1 al 3. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El reino de Dios, un pueblo, que lo pueden ver ahí, una tierra, que lo pueden ver ahí también, y un gobierno eterno, que lo pueden ver ahí también, de Dios. Todas las promesas del reino van a ser cumplidas. ¿Sí? El Antiguo Testamento termina con la mirada puesta en el cumplimiento de la promesa de la venida de Cristo. Pero lo esperanzador de la palabra de Dios es que cuando termina el Nuevo Testamento, ya con la trama planteada, lo que resta es esperar. Y el Nuevo Testamento termina con la mirada puesta en la venida de Cristo, esperando el cumplimiento final de las promesas de Dios. Oramos. Padre, te agradecemos. Te agradecemos porque te conocimos, porque te tenemos, porque confiamos en tus promesas, porque vivimos por el cumplimiento de estas promesas, Señor, y te agradecemos porque nos dejaste tu palabra, que nos alimenta, nos da fe, nos da esperanza, nos capacita para vivir, y te agradecemos porque pensaste en nuestra debilidad, pensaste en nuestra falta de compromiso, pensaste en nuestra debilidad para entregarnos tu fortaleza, para entregarnos todo lo que vos podés tener para cada uno de nosotros, Señor. Y te agradecemos porque podemos confiar en vos y podemos gozarnos en la esperanza de una eternidad junto con vos, Señor. Te pedimos que nos ayudes en este proceso de crecimiento a acercarnos a tu palabra, a acercarnos
a tu consejo, a seguir tus pisadas, Señor, y te pedimos que también nos alimentes día a día a esperar más gozosos, con más fuerzas, porque confiamos plenamente que venís en breve, Señor, y queremos estar preparados. Te agradecemos, Señor, por este año que pudimos transitar, te agradecemos porque pudimos aprender muchísimo y te agradecemos porque siempre que vamos a tu palabra nos hace bien. Te pedimos que nos sigas acompañando, que nos sigas bendiciendo, Señor, y dejamos esto en tus manos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Al final del apunte tienen un QR. No es tarea, no es tarea, no es tarea. Es una encuesta, como la que tienen ahí, ¿sí? Pero antes, ¿por qué estudiar? ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Los escucho. Ah, todo muy lindo, todo muy lindo. ¿Cuántas horas estuvimos acá? 34 clases, 50 minutos, más de 30 horas. Más de 30 horas del Antiguo Testamento hablamos. ¿Para qué estudiar el Antiguo Testamento? Sí, escucho. Para conocer más a Dios. ¿Sí? Sacamos muchas cosas de Dios, ¿no? Para abrirnos la mente y conocer el plan completo. Sí, también. Para conocer la historia. ¿Sí? También. Todo eso está bien. Para entender el Nuevo Testamento. ¿Sí? Para dejarnos ejemplos también. Para enseñarnos de Él, de cómo piensa, de que lo que le gusta, lo que no le gusta, para enseñarnos cómo vivir en cierta medida, para dejarnos ejemplos malos también, ¿sí? De cosas que no hay que hacer, ¿sí? Pero sobre todo para ver cómo las promesas que Dios dio tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y eso nos proporciona a nosotros la esperanza y la confianza de que las promesas no cumplidas se van a cumplir. ¿Por qué? Porque las promesas que cumplió también se cumplieron, ¿sí? Y eso es importantísimo en nuestra vida. Y vamos a terminar con lo que leí al principio, y ya después, ahí antes le dimos un cierre al hermanazo para que pueda cortar el video donde quiera. Lo que decía Chase, dice, la gran historia de la Biblia está para ser leída y abrazada con fe, esperanza y amor. Y Dios la utiliza para hacer de nosotros personas de más fe, de más esperanza, más amor. Ahora, leemos la Escritura como exiliados a la espera de la ciudad eterna. Un día moraremos allí y Dios mismo será nuestro Dios. Con las lágrimas enjugadas y la muerte eliminada para siempre, la fe será la vista. La esperanza se cumplirá y el amor permanecerá para siempre.